Doctor, ¿hay Estado de Derecho en la Argentina con lo que estamos viendo? Que el presidente se enoja con uno porque condena a un asesino, como el caso de Chocobar, quiere echar los jueces del trabajo porque le dan la razón a los gremios, echa la fiscal Gis Carbó, nombra a los miembros de la Corte por decreto, hay DNU que modifica 140 leyes. ¿Hay Estado de Derecho? Bueno, yo creo que sí, porque en lo formal. No, en lo formal tenemos elecciones periódicas, tenemos instituciones que funcionan, el Congreso, la justicia, el Poder Ejecutivo, las provincias, etcétera. Lo que no tenemos, ¿no es cierto?, es una continuidad y una fidelidad, ¿no es cierto?, a los principios que conforman el Estado de Derecho. Una cosa es la forma y otra cosa son los contenidos. Entonces muchas veces el desapego por la ley, que lo tienen no solamente los gobernantes, sino muchas veces los propios ciudadanos, sí, cierto, que se manifiesta, ya le digo, no solamente veamos los casos extremos de la corrupción, sino también veamos que muchas veces el incumplimiento de las normas urbanas, ¿no es cierto?, del tránsito, etcétera, que son cosas elementales, pero que en definitiva muestran, incluso comparativamente, si no nos vayamos a Alemania ni a Estados Unidos, nos vamos a nuestros países vecinos y uno nota la diferencia que hay respecto de este tema, que es un tema elemental, ¿no es cierto?, para poder funcionar en una sociedad en la que uno respete, ¿no es cierto?, por ejemplo, el respeto a la ley, ¿se da cuenta? Entonces eso es una cosa elemental que lo hemos perdido lamentablemente por este gran desorden que tenemos los argentinos en todos los aspectos. Yo diría que la Argentina tiene un solo problema, no muchos problemas, tiene un solo problema. Un gran desorden en todos los aspectos, en la economía, en la política, en lo institucional, en el tránsito, en la infraestructura, en la educación, que es un tema muy importante. En fin, todo, digamos, está hecho desordenadamente o no está hecho bien. Se hacen obras públicas que después se rectifican porque se hicieron mal, ¿no es cierto? Se prometen hacer obras públicas que no se hacen en el tiempo debido o se postergan durante mucho tiempo, y si quiere ya podríamos poner un montón de ejemplos. ¿No es ponemos el camino al cuadrado, pongamos lo que quieren hacer con la Plaza de España. ¿Cuánto tiempo venimos anunciando y no pasa nada? Con el batallón 141, vamos a poner acá la ciudad de Córdoba, ¿no es cierto?, con las 2 cárceles que están cerradas, ¿no es cierto?, y que quieren hacer, no sé, un shopping, no sé qué cosa, ¿no es cierto? Todo eso no funciona, ¿se da cuenta? Entonces, así no puede funcionar el país. Y no es muy difícil, porque ¿qué tenemos que hacer los argentinos? Todos, no el presidente solamente, ni el gobernador, ni el intendente, todos, ¿no es cierto?, cumplir con la ley, ser ordenado, así como uno trata algunos tratamos de ser ordenados en nuestra casa, ¿no es cierto? Tenemos que ser ordenados en nuestro vecindario, ordenados en la vida política, porque somos también actores en la vida política, tenemos que saber votar, tenemos que saber protestar, ¿no es cierto? Y cuando la protesta tiene que estar en función del objetivo de la protesta y no para perjudicar a otros, que muchas veces incluso están más indefensos, digamos, que los particulares. En fin, hay una serie de cosas que ocurren en la vida argentina que no serían muy difíciles, desde mi punto de vista, resolverlo si realmente nos convenciéramos todos de que tendríamos que ordenar este país. ¿Qué fallaron los partidos políticos, las instituciones? Hemos fallado todo. Hagamos una culpa colectiva, porque todos somos infractores, digamos, en alguna medida, pues no hemos acostumbrado. Oiga, tenemos el 40% del empleo en negro. O sea, la mitad de la economía en negro, ¿se da cuenta? Y todos, digamos, vamos a un restaurante, ¿no es cierto?, y nadie pide recibo, o digamos, cuando compra o vende una cosa, pues sabe que hay tantos impuestos que... Vea, a mí me ha pasado que en la poca oportunidad que he tenido de salir del país, una de las cosas que me llama profundamente la atención es que uno va a los negocios, por ejemplo, restaurantes, a un hotel, qué sé yo, y no hay empleados. No hay empleados en Argentina. Mire, yo he estado ahora hace poco de vacaciones en el sur, ¿no es cierto? Y he estado en la Argentina, ahí en Calafate, ¿no es cierto? Y he estado en Chile,
en Torre del Paine. En el hotel argentino había para el restaurante un solo mozo, que incluso yo tenía la duda de que si no era también el que cocinaba, porque demoraba tanto, ¿no es cierto?, para atender, ¿no es cierto?, porque el pobre era uno solo, ¿se da cuenta? Bueno, pasé a Chile y el mismo un restaurante más o menos de la misma categoría, bueno, había 4 mozos, uno le atendía la bebida, el otro le atendía la cosa, le sacaba el plato, el otro le ponía el plato. No hay empleados, ¿se da cuenta? Acá no hay empleados porque nadie se anima a tomar empleado, porque cuando le paga el empleado, le paga la mitad y la otra mitad tiene que pagarse al Estado, ¿se da cuenta? Entonces, bueno, todo eso es un desorden, ¿no es cierto? Que no debe ser tan difícil. ¿Cómo hizo Chile? ¿Cómo hizo Uruguay? ¿Cómo hizo Paraguay? Al cual le vamos a comprar. Le vamos a comprar los zapatos, le vamos a comprar, no los televisores, le vamos a comprar cosas elementales. Mire, ahí cuando estábamos en el sur, así como los cordobeses van ¿cómo se llama?, a Santiago de Chile, ¿no es cierto?, en el sur van a Punta Arenas, que es una ciudad, digamos, la ciudad más austral, que tiene como 1.000.000 de habitantes, y van a hacer compras, ¿se da cuenta? Así como los del norte, los de Formosa y Chaco, van a Asunción de Paraguay. Así es. Bueno, oiga, algo falla. ¿Y qué falla? ¿Le echamos toda la culpa al gobierno? Nos echemos la culpa a todos, porque ordenemos esto hay que ordenarlo, ¿se da cuenta? Y digamos, y ordenar, hay que ordenar todo, ¿no es cierto? No es que vamos a ordenar el gobierno, pero si no ordenamos el resto de la sociedad, si la gente no cumple con la ley, si la gente le dicen que no saque la basura, saca la basura, porque además, digamos, el basurero tampoco pasa, o cuando pasa le corta todo el tránsito, porque no pasa de noche, pasa de día. Bueno, así no se puede funcionar, ¿viste? Entonces, ya le digo, no comparemos con Alemania ni con el país europeo, comparemos con los países vecinos, que arrancaron mucho más atrás que nosotros, tienen menos habitantes que nosotros, no tienen el líder mundial que tenemos los argentinos, que es el Papa, ¿no es cierto? No tienen el mejor jugador del mundo, ¿no es cierto?, que es Messi, no tienen, ¿no es cierto?, la reina consorte de Holanda, ¿no es cierto? Bueno, entonces tampoco no somos tan... Hay gente capacitada en la Argentina, no solamente para liderar en el mundo, sino también para liderar acá adentro. ¿Y por qué esa gente no es la que está dirigiendo? ¿No Entonces se falló la clase dirigente. Yo creo que uno de los desórdenes que tenemos es que no tenemos formación, o sea, es un problema de educación, que es el problema más grave que tiene la Argentina. Digamos, el desorden más grave es el de educación, porque en definitiva, digamos, los que están llegando a la dirigencia, no solamente política, también empresarial, sindical, etcétera, etcétera, son gente que tampoco cumple con los principios. No hablo ni los principios morales, ni los principios legales, ¿se da cuenta? Ni con la capacidad suficiente. Entonces, perdimos el concepto social y buscamos solo la individualidad. ¿Es un concepto liberal? ¿Será por eso? No, esto no es un problema ideológico. Ya le digo, acá estamos todos bajo el mismo problema, ¿se da cuenta? Mire que yo no hablo ni de derecha, ni de izquierda, ni de progresista, ni a favor de un gobierno ni del otro. Así es. Yo lo que le estoy diciendo es que esto es general. Porque, escúcheme, usted la pregunta que me hizo es si en el país funciona la democracia y el sistema institucional. Yo le he dicho que sí, formalmente, porque hemos tenido una continuidad a pesar de todas las crisis que tenemos y a pesar del gran desorden que tenemos. Pero si no ordenamos esto, ¿no es cierto?, esto va mal. Pero no va mal porque el sistema es malo, sino va mal por el desorden que tenemos nosotros. Es cierto, es cierto. Entonces... Por eso le quiero decir de que creo que muchas veces por problemas ideológicos o por problemas de que este gobierno es mejor que el anterior o es peor que el anterior o qué sé yo, pero no estamos discutiendo los problemas reales. Es muy raro todo lo que nos pasa, porque es cierto lo que usted dice, pero a su vez reconocemos que los argentinos somos los más talentosos de esta parte de América. Tenemos la mejor formación intelectual, de eso no hay duda. Tenemos gente de gran formación, o sea, no nos quejemos, pero lamentablemente no son los que dirigen el país, ¿se da cuenta? Ni son los dirigentes, no digo solamente los dirigentes políticos, los dirigentes sociales, ¿se da cuenta? Oiga, vea lo que pasó con el tema de la CGT.
¿Se da cuenta? Y no hablemos del tema de la corrupción. No hay CGT. Están divididos. Va uno, en vez de, son tres, dirigen tres, pero uno va, el otro no va. Bueno, oiga, estamos hablando ya no hablamos de la política, Sí. estamos hablando y así podríamos decir de todas las cosas. ¿Se da cuenta? A la intendencia, hablemos de la intendencia, de todo esto que estamos hablando de los problemas que tiene la ciudad de Córdoba. Bueno, estamos hablando de problemas reales, ¿se da cuenta? No, yo no es para ponerme en contra de Metri, qué sé yo. Oiga, esto viene de hace mucho tiempo en Córdoba, ¿se da cuenta? No es una cosa que del último Pero gobierno solamente. en la sociedad debe pasar lo mismo que pasa en cada casa. Así es. Si hay malformación los chicos, la tienen gran parte de los padres. Y en este caso, las dirigencias que dirigen el país, los gremios, en la empresa, en las Fuerzas Armadas, en el periodismo, son malos. Bueno, por eso no hemos caído por así. ello debemos comenzar, incluso porque el tema, digamos, el desorden más grave que yo le he dicho, de mi punto de vista, de modesto punto de vista, es la educación. Sí. Y cuando hablamos de educación no estamos hablando de la universidad. Estamos hablando de la universidad, del colegio secundario, del colegio primario y de la familia. Sí, sí. Que es la más importante de las cuatro. ¿Se da cuenta? Si no arrancamos, ¿no es cierto?, tratando de que los hijos, ¿no es cierto?, se formen lo mejor posible, ¿no es cierto? Y, digamos, luego, oiga, tenemos una deserción estudiantil, digamos, gravísima. La mitad de los que entran al secundario no lo terminan. Así es. En la universidad se recibe el 30% o el 20% de los que entran. ¿Se da cuenta? Son cosas muy graves lo que pasa. ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, y usted ha visto que alguien plantea, ahora no vamos a poner a discutir el tema del aborto, ¿no es cierto? Que prácticamente con el fallo de la Corte ha quedado despenalizado. Estamos discutiendo el Código Penal. Oye, ¿y cuándo vamos a discutir estos temas? ¿Se da cuenta? Estos son los temas importantes. Pero esto del aborto, el gobierno está cayendo en la consideración general y dice, bueno, toca el tema del aborto para que nos entretengamos, pero ellos saben de que no se van a enfrentar con el Papa, entonces van a votar en contra, entonces nos hacen que consideremos esto el cohete. Es una vivada. Oye, yo no me opongo a que haya un debate, no me opongo a nada, no tengo ningún inconveniente, yo vengo debatiendo hace muchos años sobre ese particular, creo que la defensa de la vida, ¿no es cierto? Pero lo que le estoy diciendo yo miento, el gobierno dice, habilita a los legisladores, pero Pinedo y todos salen a decir, esto no va a pasar en el Congreso, entonces ¿para qué lo habilitan? Bueno, para que la yo le voy a explicar por qué lo habilitan. Le voy a explicar. La política tiene dos aspectos que hay que tenerlo en cuenta. Uno, ¿no es cierto?, es la lucha por el poder, es una cosa sana, porque no todos pueden llegar al poder. En una sociedad democrática, donde viene de abajo el poder, ¿no es cierto?, hay una lucha por el poder, que significa tratar de llegar, tratar de mantenerse y tratar de continuar con la misma política en el futuro. Eso no es malo. Algunos, los teóricos dicen que es la política agonal, ¿no es cierto?, que es la lucha por el poder, ¿no es cierto? Ese es un aspecto de la poder. El otro aspecto es lo que comúnmente se llama la política arquitectónica. Y quiere decir que es la realización, o sea, que los gobiernos tienen que realizar el bien común. Para hacer bien común hay que hacer obras públicas, hay que tener colegios, sanatorios, hospitales, en fin, que la sociedad tienda hacia el bien, ¿no es cierto?, y sea feliz. Bueno, perfecto. Lamentablemente, en los últimos tiempos se ha producido muchas veces un divorcio entre estos dos aspectos. Sí. Entonces, parecería ser que hay muchos políticos, y este también es otro grave de desorden, ¿no es cierto?, en vez de obrar en función del bien común, incluso cuando luchan, ¿no es cierto?, por tratar de lograr un proyecto mejor, una decisión mejor, una ley mejor, ¿no es cierto?, están luchando por llegar al poder, por mantenerse en el poder, ¿no es cierto?, o por no irse nunca más del poder. ¿Se da cuenta? Y si usted corta eso, ¿no es cierto?, y se olvida el bien común, bueno, comenzamos con un gran divorcio. Entonces, bueno, ahí está hay algunos, volvamos al tema del divorcio, porque es a partir del tema del divorcio o del tema de Chocobar, si usted quiere, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tiene el tema del divorcio ahora? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la política agonal, ¿no es cierto?,
la grieta que divide, ¿no es cierto?, a los de Cambiemos con los del Frente para la Victoria, ¿no es cierto?, se rompe. Porque respecto del tema del divorcio, ¿cómo se llama?, del aborto, ¿no es cierto?, hay mitad y mitad, sí, se cambia la grieta, sí. ¿se da cuenta? Entonces, frente a una situación donde está muy difícil la situación económica, donde el gobierno ha tenido varios tropiezos y qué sé yo, decir, bueno, largamos esto, ¿no es cierto?, y se rompió la grieta e inventamos otra grieta, ¿se da cuenta? ¿Para qué? No, porque vamos a hacer todo un debate, ¿no es cierto?, qué sé yo, y después las cosas van a quedar igual. Sí. Porque todos sabemos cuál va a ser el resultado del Congreso, no van a aprobar la ley. Sí, muy ¿Se da bien. cuenta? Bueno, entonces, ¿para qué sirve eso? No, sirve porque yo venía mal con las encuestas, ¿no es cierto? Antes yo tenía el 57%, ahora tengo el 48%, ¿no es cierto? Y con esto, ¿no es cierto?, le rompo el esquema, e incluso hay varios de los enemigos de la oposición que van a estar a favor mío, Claro. porque yo estoy en contra de cómo se llama y el otro. Bueno. Vamos al tema de Chocobar, para que tomemos la misma cosa. Dio la casualidad que junto con la entrevista que tuvo Chocobar con el presidente, recordemos que lo que dio Chocobar era un policía, ¿no es cierto?, que había matado, ¿no es cierto?, a un delincuente, ¿no es cierto?, que se había escapado luego de acuchillar, ¿no es cierto?, a una persona, ¿no es cierto? Entonces el presidente dice, yo lo voy a apoyar y mi apoyo se lo voy a dar, ¿no es cierto?, con nada menos que una entrevista, cosa que debe ser el único policía que consiguió una entrevista en los últimos 30 años de política, ¿no es cierto?, con el presidente de la República. El presidente, ¿por qué? Porque quiero respaldar, ¿no es cierto?, esa posición. Bueno, qué rara casualidad, el principal asesor de marketing que tiene el gobierno, Durán Balba, dice, en este momento las encuestas dicen de que la mayoría de los argentinos está a favor de la pena de muerte. Entonces, a lo mejor, la entrevista tenía por objeto mejorar la caída de opinión que tenía el presidente, ¿no es cierto?, en ese momento, porque había bajado como motivo del tema jubilatorio, había bajado, ¿cómo se llama? Claro. Entonces, escúcheme una cosa, ¿quién tiene que resolver el tema de la autoridad de la policía y qué sé yo? ¿La tiene que poner el presidente o tiene que poner la justicia? La justicia. Bueno, está bien, entonces ¿por qué tome esa actitud? Bueno, yo sospecho, porque eso que dice, Durán Barba, que es un hombre muy versado, ¿no es cierto?, Sí. en lo que la gente quiere, ¿no es cierto?, yo lo compruebo en la realidad, ¿se da cuenta? Fíjese usted, por ejemplo, en las encuestas, la mitad de los que están a favor de la pena de muerte son kirchneristas. ¿Y pero por qué? Bueno, lo que pasa es que el kirchnerismo tiene mucho voto en la villa de emergencia. Y si usted en una villa de emergencia, ¿no es cierto?, viene una persona, le viola a la hija, le roba, ¿no es cierto?, en su casa, que va a hablar al 911, va a hablar con la policía y va a decir, no, mire, no tenemos nafta, a ese lugar no podemos llegar. Bueno, usted viene el encuestador y le pregunta, ¿qué le parece si ponemos la pena de muerte? ¿Qué contesta usted? Que vive en la villa de emergencia. Bueno, esa es la razón por la que el 50% de los encuestados ha votado por la oposición y está de acuerdo con la pena de muerte. ¿Se da cuenta? Pero Entonces, siempre es un tema electoral, no es un, por eso tema le estoy social. diciendo, por eso porque estoy diciendo. yo también estoy con la pena de muerte, pero con los que toman deuda en el país, que toman deuda de 100 años. Bueno. Estoy con la pena de muerte con los tipos que son gobierno y dicen, quiero inversión y tienen la guita afuera. Yo quiero pena de muerte para los tipos que roban en la obra pública, no solamente de Vido y López. Bien, ¿Por qué no le llevan a López y a De Vito y le dicen, che, ¿con quién choreaba usted? Sí. Nos quedamos sin gabinete y nos quedamos sin empresa, doctor. A esos pena muerte. Por eso le quiero decir de que es muy importante saber que la política tiene por objeto el bien común y que las decisiones que hay que tomar tienen que estar en función de eso. No en función de decir, bueno, esto me va a mejorar la encuesta o me va a hacer ganar las próximas elecciones. Claro, tiene razón, sí. Sí. Porque eso hoy día
digamos, la digitalización y la inteligencia artificial han proveído a la vida política de una serie de mecanismos que no teníamos antes y que nos permiten, por ejemplo, saber qué piensa la gente o qué votaría la gente antes de eso. Esto que se llama el algoritmo, ¿no es cierto? Que son métodos, por ejemplo, lo usa, vean, usted ha visto que por la televisión se puede ver películas a través de Netflix. Sí. Bueno, Netflix, usted ve 2 o 3 películas y Netflix dice, como usted vio esta película, le aconsejo que vea esta otra. ¿Por qué? Porque ellos tienen un mecanismo de algoritmo por el cual saben qué es lo que le gusta a la gente. Sin necesidad de hacer encuestas, que es muy costoso. ¿Se da cuenta? Todo esto está hecho en base a etiqueta. Bueno, eso se usa en la política. Entonces, muchas veces los políticos, en vez de decir, bueno, a ver qué es cómo sería mejor para el bien común cambiar este sistema educativo o hacer esta calle o hacer, qué sé yo, esta ruta o lo que sea. Bueno, ese es un criterio. El otro es decir, bueno, che, si yo hago esto, ¿cómo me va a ir en las próximas elecciones? ¿Se da cuenta? Y la hago en función de eso. Son 2 cosas distintas. ¿Se da cuenta? Pero está bien, digamos, yo creo que las 2 cosas son válidas en la medida que se compatibilicen, no que estén en divorcio. Acá está en divorcio. Sí, entonces, esto ha traído graves problemas en el mundo, no solamente acá. Sí. Oiga, esta confusa explicación que se da de las elecciones norteamericanas, en la cual ha habido interferencia incluso de otros países, como el caso de Rusia, tiene que ver con esto, con el tema de los algoritmos. Entonces, si usted viene y un hacker se le mete, ¿no es cierto?, en el sistema y le está diciendo, no, haga esto porque la gente le gusta esto, y resulta que no es así porque le han hackeado el sistema, ¿no es cierto? Bueno, eso pasó en la elección norteamericana y eso pasó en la elección de Francia. Sí. Y puede pasar, oiga, si pasó allá, pasó acá, oiga, mismo. Si puede pasar allá, puede pasar acá y en el municipio de Tierra del Fuego, ¿se da cuenta? Sí, claro que sí. Porque, oiga, si han podido romper las vallas que puede tener el sistema norteamericano, que es un sistema muy sofisticado, o alemán, o lo que sea, ¿no es cierto?, de los países desarrollados. Bueno, entonces tenemos que saber, ¿no es cierto?, que esos mecanismos son para saber qué es el bien de la gente, no, digamos, qué es el bien mío para mantenerme en el poder, para llegar al poder o para no irme nunca más del poder. Entonces la visión es negativa en relación al futuro. No, yo lo que le digo es que tenemos que, todos los ciudadanos tenemos que tomar conciencia de esto que le estoy diciendo. Sí, pero nosotros no todos lo saben. Es una voluntad la nuestra contra un estudio perfectamente elaborado. Está bien, oiga, pero lamentablemente la nueva tecnología tiene una gran virtud, ¿no es cierto? Primero, simplifica el trabajo. Segundo, ¿no es cierto?, va a multiplicar la riqueza infinitamente respecto de lo que antes, porque se puede hacer mucho más fácil, ¿no es cierto? Pero tiene 2 dificultades serias. Uno, trae nuevos problemas en cuanto al funcionamiento. Por ejemplo, aparecen los hackers, aparecen la gente que puede interferir o los cambios permanentes que se producen en la misma tecnología. ¿No es cierto? Y la necesidad de uno estar al tanto de eso, porque todos los días aparece una cosa nueva y hay que estar al tanto. Bueno, ese es uno de los problemas. Y el otro problema muy grave, ¿no es cierto?, es cómo redistribuir la riqueza. Porque se va a producir más riqueza, pero se va a concentrar más la riqueza como consecuencia de que los mecanismos que tenemos hasta ahora para redistribuir la riqueza, convenios colectivos, leyes laborales, leyes jubilatorias, qué sé yo, todo eso no sirve para este nuevo esquema, que es un esquema totalmente distinto. Entonces hay que inventar todo un sistema, porque ya le digo, el resultado que ya está a la vista, por ejemplo, las grandes empresas del mundo hoy día son las empresas informáticas. Sí. ¿Se da cuenta? Sí. Y son empresas que qué sé yo, Steve Jobs, ¿no es cierto?, se murió hace poco, tenía 50 y pico de años, o comenzó cuando tenía 30, o tenía 20 y pico de años. Son todos gente nueva, tecnología nueva, y todas esas son las empresas más grandes que hay en el mundo.
No, no piense usted que las empresas grandes son la Chevrolet o la Sí, Ford. así es. Eso quedó atrás. ¿Se da cuenta? Era grande antes. ¿Se da cuenta? Ahora son mucho más pequeñas que estas otras. ¿Se da cuenta? Entonces, hoy día tenemos que enfrentar una realidad muy distinta. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, esta gran transición y saber cuáles son los problemas que tenemos para tomar las decisiones en función del bien común.